Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes en esta sesión, en esta ocasión en Masterclass. Soy Rogelio del Prado, el doctor Rogelio del Prado, que es el coordinador eh, del doctorado en investigación de la comunicación. Les habla y les agradece su asistencia, su visualización. En esta ocasión nos acompaña, tengo el honor, el gusto, el privilegio de que nos acompañe y que haya aceptado esta invitación a la doctora María de Jesús Mo Canul, que amablemente nos va a compartir una masterclass que se titula Comunicación para el Turismo Sustentable y la Gente Vive, el paraíso pesadilla. Una cuestión del paraíso o pesadilla. ¿Cómo investigarlo? Con herramientas avanzadas. Y pues es un gusto que la doctora nos acompañe en esta ocasión. Voy a leer unos datos de su semblanza. Bueno, ella su formación académica, su doctorado lo cursó con nosotros. El doctorado en investigación de la comunicación lo terminó en diciembre del año pasado y obtuvo el grado de doctorado con mención honorífica. También tiene una maestría en la Universidad de Anáhuac Cancún de Quintana Roo en comunicación corporativa y su licenciatura es en la Universidad de Quintana Roo, Universidad de Cozumel. Y bueno, pues tiene varias experiencias importantes de investigación. Ha participado en diferentes proyectos. Ella es profesora investigadora de la carrera de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y y pertenece al sistema ALCEI nivel 2 y es líder del Cuerpo Académico de Investigación y Educación para la Competitividad Turística Consolidada y es coordinadora de la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo PNPC 2017-2020, entre otras características. Y bueno, tiene una cantidad impresionante de publicaciones. La más reciente es Comunicación Constitutiva de las Organizaciones de Espacios Protegidos en el Caribe mexicano sobre la conducta hacia el ambiente en la revista de la Asociación Española de Investigación de Comunicación. Entonces, pues es un orgullo que nuestra egresada alcance estos niveles de desarrollo, de profesionalismo, y le hemos invitado también con el objetivo de que nos comparta su enseñanza y les recuerdo antes de darle la palabra a la doctora María de Jesús Mocanú, que nuestro programa de doctorado en investigación de la comunicación apertura una vez al año. El próximo enero 2026 es nuestra apertura. Es que todas las personas que estén interesadas en participar, en inscribirse a este programa de doctorado, les pido que se queden al final de esta sesión o que se pongan en contacto con un servidor para darles mayor informes de becas, de apoyos, de características del programa. Es un programa reconocido por el CONACYT, el CPN ahora, el Sistema de Posgrados Nacionales del Gobierno de México. Y bueno, pues voy a cederle la palabra a la doctora María de Jesús. Doctora, es un gusto tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, agradezco la invitación. Voy a compartir pantalla. Y ok, solamente si me confirman, voy a minimizar las personas para que pueda proyectar con más holgura. Todo Si se ve bastante bien.
Perfecto. Si en algún momento interfiere algo, no se visualiza, le agradezco que me hagan la indicación para hacer la corrección sea necesaria. Bueno, como ya han amablemente introducido, la presentación que voy a realizar en un momento se denomina Comunicación para el Turismo Sustentable y la Gentrified, el paraíso o pesadilla. ¿Cómo investigarlo con herramientas avanzadas? Agradezco la invitación al SICA, al doctorado en investigación de la comunicación, para poder presentar esta conferencia, esta plática que tiene como intención presentar parte de los productos, de los aprendizajes que fueron parte de este programa doctoral durante estos 4 años, pero también incorpora algunos de los trabajos, algunas de las investigaciones en las que he tenido oportunidad de participar y que, bueno, también se concentran en lo que pues ahora es interés público, ¿no? El turismo sustentable y la gentrificación, la vibración que existe en torno a estos fenómenos sociales, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva, ¿cómo investigarlo o de qué herramientas podemos apoyarnos para profundizar más en el entendimiento de problemas sociales tan complejos que no pueden ser quizás mirados desde una parcialidad? Entonces, bueno, en ese sentido, pues ahí en eso torna esta investigación. En varias situaciones o zonas del país, pensando particularmente en el sureste mexicano, pues tenemos diferentes situaciones o problemáticas que están presentes. El caso del Tren Maya, que es por aquí en la zona, pues un tema de preocupación social ante pues los impactos que tiene en el ambiente, en la zona, ¿no? Vemos la construcción y todos los polos de desarrollo que se van generando en torno a la afluencia masiva de turistas que llegan al sitio y los que se prevé que lleguen pues a continuación en consecuencia de este Tren Maya, ¿no? Todo esto pues genera esa inquietud en la sociedad y particularmente como académicos también nos genera una preocupación. También en el sureste mexicano existe otro tipo de problemas sociales, en este caso los cruceros como vía de llegada de turistas en las zonas que son pues interesantes, atractivas por los recursos naturales, toda la naturaleza con la que cuenta el sitio, pues es interés de los diferentes turistas, ¿no? Pero también esa situación genera cierta inconformidad, ciertas situaciones que ameritan o han demandado de la población, pues un interés de también manifestar sus inconformidades, ¿no? Aquí voy a proyectar brevemente un video, ¿no? De esos momentos en los que la sociedad, en la que la comunidad también manifiesta su punto de vista sobre lo que sucede en su entorno. Situaciones donde pues reclaman el uso de los espacios públicos para su recreación, para su convivencia, como unificación de la misma comunidad, ¿no? Se hacen caminatas, hacen manifestaciones pacíficas en torno a construcción de cuarto muelle, ampliación de otra zona de muelle, preferentemente para el desarrollo económico, pero que también merma mucho de los intereses sociales, ¿no? También lo vimos en el centro del país ante la demanda, la exigencia de la población por esos espacios que consideran que han sido resultados de la gentrificación en la zona, ¿no? Entonces vemos que ya se va gestando diferentes problemas en diferentes formas que se van manifestando y que como académicos, como investigadores, también es de nuestro interés, pues aportar a esa discusión social, pero desde la perspectiva académica o científica. En las manifestaciones mismas podemos analizar cuáles son esos mensajes, cuáles son esas demandas de la sociedad a través de esos carteles, de esas mantas, de esas lonas, ¿no? También cómo se da el contexto de la manifestación, ¿no? Van en familia, van en pareja, van en conjunto, van animales, hay vigilancia. Entonces, todo eso está en el entorno social, en la demanda social que se está manifestando. Entonces, ante estos problemas, pues también es pertinente, pues, que nosotros como académicos, pues, establezcamos unas preguntas de investigación a grandes problemas, como hemos notado en estos momentos, pues también amerita grandes preguntas que van en torno a la construcción de esos instrumentos, de esos insumos que nos puedan ayudar
a generar información para la toma de decisiones estratégicas puntuales y la creación, si es el caso, de políticas públicas. Entonces, bueno, pues esa información es la que como científicos, como académicos, es nuestra tarea, es nuestra labor para contribuir. Entonces, la base de lo que quiero centrar esta plática es sobre la investigación científica. A diferencia de otros tipos de investigación, esta tiene que seguir un proceso sistemático de buscar esa generación de esos conocimientos de manera que sean verificables mediante la observación, el análisis y la recopilación de datos, a manera que sustenten las políticas públicas, que sustenten la acción y la información también de la misma comunidad. Uno de los fines de la comunicación, pues también es la comunicación científica, ¿no? Entonces, la base de esa construcción es la que va a dotar de información para esa toma de decisiones. Dentro de el argot académico, la investigación tiene diferentes tipos de enfoque o formas en las que pueden ser abordados estas problemáticas. Puede ser desde la posición cualitativa o cuantitativa o mixta. ¿Qué significan cada uno de estos? Cualitativa es que el interés o la forma en la que se va a abordar esta problemática social sea desde la caracterización, desde la visión del sujeto, etcétera. Son características lo que busca este tipo de enfoque. Cuantitativa es que interesa más datos numéricos, precisos, puntuales, que permitan también la toma de decisiones, pero su característica es más numérica. Y mixta se busca ver las dos partes en conjunto, ponerlas y ver el problema un poco más complejo, pero también con esa misma situación, verlo a un profundo. Entonces, también son las bondades de manejarlo en un enfoque mixto. Es decisión del investigador cuál abordar. Desde el alcance o profundidad, también nos va a dictar qué tanto queremos profundizar en la problemática que estamos analizando, queriendo estudiar. Podemos verlo desde lo exploratorio, lo descriptivo, lo correlacional o lo causal. Exploratorio es que quiera conocer todavía superficialmente la situación, el problema. Descriptivo, caracterizarlo. Correlacional, ver si hay relación entre variables. O causal, si hay una causa-efecto de alguna variable contra otra. Quisiera ver esa complejidad, pues, de la situación. Otro paso posterior a esa clarificación de cuál es el enfoque que se quiere dar es el ámbito teórico. En posgrados, en doctorados como los que tiene el SICA, el doctorado en investigación de la comunicación, le da mucho énfasis a la cuestión teórica. Entonces, ese es el principal, la base, pues, que va a dar y va a dotar de los componentes o la fundamentación epistemológica que van a sostener las afirmaciones de nuestro estudio. También están los conceptos clave que deban de ser comprendidos por las diferentes audiencias que van a leer nuestro trabajo. Entonces, a partir de ese entendimiento de ese componente teórico, podemos ir delimitando mucho más nuestra investigación. Los problemas son demasiado complejos como para abordarlo desde un solo enfoque. Podemos hacer una mezcla, pero aún así lo estamos acotando a esas visiones. Si desde la comunicación lo quiero ver en nivel organizacional, podría apoyarme de la teoría de comunicación constitutiva de McPhee y South, que nos permita ver a través de los flujos comunicativos cómo se van gestando estas organizaciones, estos movimientos, esta relación entre sujetos. Si lo quisiera ver desde la comunicación interpersonal o intersubjetiva, para la construcción o el entendimiento de la construcción de la imagen de un destino turístico, de una ciudad, de una población, puedo verlo desde la teoría de la respuesta al consejo, desde la teoría de las representaciones sociales, desde la comunicación intersubjetiva, viéndolo desde la construcción social de la realidad o de la construcción de la imagen del destino turístico. Eso sí lo quiero ver a ese nivel. Si lo quiero ver desde la comunicación ambiental y el turismo, también podría verlo desde el entendimiento de la conducta de los sujetos hacia el ambiente. En eso existen trabajos de Leff, de Stern, Durlap, etcétera, ¿no? También si quisiera verlo en esta perspectiva, lo puedo analizar desde los valores pro-sociales o pro-ambientales, desde los componentes o listado de valores universales de Schwartz. Si quisiera verlo de psicografía del turista, ver cómo piensa, cómo razona, cómo es su psicología, podría apoyarme de los trabajos de Schiffman y Crown. Es decir, la base teórica es lo que nos va a dar la mirada que vamos a dar a estos problemas sociales. Una vez elegidos estos componentes,
continúo con la elección de las técnicas de recolección de datos y ahí puedo hacerme de elecciones o contamos con un abanico bastante amplio para poder elegirlo. Desde la perspectiva cuantitativa puedo apoyarme de encuestas, de experimentos, de cuestionarios estructurados. Cualitativamente puedo apoyarme de insumos como entrevistas, grupos focales, la observación participativa o de la perspectiva mixta, como había mencionado, donde transponemos la información de ambas técnicas para ver a profundidad y de forma transversal la problemática social. Y es ahí donde empieza pues nuestro aporte del enfoque que tiene este doctorado. Tiene la característica de formar los trabajos de investigación con ambos enfoques, cualitativos y cuantitativos, es decir, mixtos, para que el investigador, para que la persona tenga los suficientes insumos para poder hacer una elección a posterior de sus investigaciones en las diferentes perspectivas que elija. Entonces, bueno, ¿cuáles son o cuáles podrían ser estas herramientas de investigación cualitativa? Pues bueno, se ha trabajado mucho en promover la incorporación de tecnologías ante la guía, ante la incorporación y avances tecnológicos, pues bueno, también es fundamental incorporarlo a la investigación. Entonces, bueno, también está la propuesta metodológica de hacerlo a través de métodos visuales o multimodales, ¿no? Entonces, la cámara 360, los programas de Real-I o Nordus nos permiten abordar esta problemática, esta realidad social desde esa observación e incorporación de esas tecnologías. Se pueden seguir haciendo las técnicas tradicionales cualitativas, pero apoyados con esta tecnología. Schur nos dice que la realidad es tan compleja y podemos comprenderlo a través de esa misma observación que nos va a permitir captar cómo los objetos y los sucesos interactúan en ese entorno que es cultural. Desde la técnica tradicional de las representaciones sociales del el enfoque cualitativo, pues analiza una relación entre acciones comunicativas. Si nosotros le incorporamos la tecnología como es la cámara 360, podemos documentar las experiencias y ayudar a la toma de notas etnográficas a un poco más de profundidad y detalle para ver constantemente o las veces que sea necesario hasta profundizar en la problemática. También podemos apoyarnos del rastreo ocular con guía line que rastrea la atención y la mirada de la persona, del sujeto, y entonces también ver a la par con esa mirada en el post, en la imagen visual, cuáles son las emociones que reflejan en esa mirada. De forma específica nos permiten ofrecer datos multimodales. ¿Cómo funciona esto? ¿No? La cámara 360 permite una captura omnidireccional, es decir, amplio de la experiencia, lo que nos va a dar elementos para un análisis mucho más integral. También está el seguimiento visual, que es un análisis un poco más preciso de esas reacciones de las imágenes mediante ese seguimiento de real light. También con la IA podemos incorporar o generar las imágenes que sean la intención que queramos medir o las conductas que queramos medir en las imágenes que va a observar la persona, el sujeto al que queremos entrevistar, encuestar o aproximarnos desde su mirada. Con estos datos generas pues una interacción de esos métodos multimodales para generar una comprensión un poco más profunda de esos problemas sociales. Como ya comentado, pues es base o es importante que tengamos claro cuáles son nuestras bases teóricas para que podamos construir las categorías de esos análisis y poder determinar mediante estos instrumentos los momentos clave. O sea, no hay que olvidar que la tecnología nos sirve como insumo, como apoyo a ese proceso de investigación y por sí misma no nos da la información. Tiene que haber el trabajo constructivo del investigador. Entonces, en las categorías de análisis podemos determinar qué es particularmente lo que vamos a observar de esas conductas, de esas experiencias que tienen los sujetos o los actores de interés. ¿Cuáles son esos momentos clave a los que está asociado y cuáles son los métodos de observación utilizados? Si quisiera ver la comunicación constitutiva que se da en la organización, pues puede identificar cuál es el momento del posicionamiento, de la autoestructuración, de la negociación, de la integración y la coordinación de actividades, apoyándonos en las grabaciones que genera 360 y las propias notas de campo. Y así con las representaciones sociales, también podría identificar sus componentes teóricos a través de la representación social con el intercambio, el diálogo con los actores y también con el apoyo de la tecnología al verificar el seguimiento visual en los insumos.
Si quieres, si estudia la conducta hacia el ambiente, que tiene su base teórica, también identificó estas acciones que se van dando durante la observación etnográfica para identificar esos momentos clave que están asociados a la teoría y pueda interpretar ese comportamiento en la realidad social. Puede hacerlo desde la observación y el análisis de los recogidos. Sin embargo, al incorporar tecnología a nuestro proceso de investigación, es importante tener consideraciones técnicas y logísticas que van asociadas a las debilidades que también tiene el uso de tecnología. Es importante preparar nuestro equipo, verificar y cargar las baterías, tener suficiente baterías para este proceso, tarjetas de memoria que sean de calidad y almacenaje suficiente para este proceso de observación e interacción, comprobar el funcionamiento de los dispositivos, ya sea los móviles o las cámaras, hacer las pruebas de conectividad. Son momentos en los que en ocasiones no hay suficiente conectividad, entonces hay que verificar cuál es el momento más apropiado para aproximarse al sujeto, donde haya la conexión y poder hacer estos intercambios o ver qué actividades de investigación podemos hacer offline. También hay que hacer la configuración in situ, establecer el equipo, posicionarlo, ponerle el trípode adecuado, el dispositivo que esté configurado para hacer este tipo de actividades con tecnología, como es el rastreamiento ocular. También la ejecución, y en el momento de ejecución y monitoreo, verificar que tenemos los permisos adecuados para poder interactuar con los turistas, con los prestadores de servicio, hacer la observación de campo, es decir, tener el consentimiento informado de las partes, tanto del guía como del turista, tener conocimiento que está siendo grabado y que tenemos su permiso, su autorización para poder procesarlo con fines de investigación y no de otro sentido, ¿no? Este tipo de cámaras, este tipo de enfoque multimodal lo que nos permite es que cuando el espacio nos está hablando de alguna manera, más que las palabras en la etnografía, lo que observamos o necesita, pues es mirar desde todas estas perspectivas, necesita ver en todas las direcciones qué es lo que sucede en ese entorno que se está observando. Si nosotros estamos haciendo observación de campo y tenemos nuestra cámara 360, también nosotros podemos incorporar nuestro comportamiento como investigadores, además de ver el entorno, el contexto. El contexto es siempre importante para la interpretación de lo que sucede en el comportamiento del sujeto. Entonces es importantísimo tener esos elementos más allá de la observación propia del investigador, también tenerlos documentados pues en algún dispositivo que nos permita analizarlo a posterior. Las entrevistas nuevamente también son insumos, si bien llevamos un récord, un registro de lo que van dialogando de acuerdo a nuestras categorías de análisis, también en las grabaciones nos permite ver cuáles son los momentos de incomodidad, cuáles son los momentos de énfasis en alguna temática, ¿no? Entonces la grabación 360 también contribuye a eso. Las representaciones sociales, esas cuando las realizamos a través del diálogo interactivo con los sujetos, nos ayuda la grabación previa del recogido, de la observación y posteriormente aproximarnos a los sujetos, verbalizar con ellos y poder aproximarles los dispositivos para que puedan hacer el rastreo ocular de las imágenes que les estamos proporcionando, además del diálogo. La observación etnográfica con la cámara 360 nos ayuda a tener esa información durante su proceso, como decíamos, énfasis en las cosas que queremos hacer notar, que hay materiales de reciclaje, que hay uso de agua en contenedores y disminuir por el uso de plásticos, un solo elemento para lavar los insumos utilizados en lugar de usar regaderas o otros dispositivos que podamos gastar más de lo necesario en recurso natural. Entonces, en la observación etnográfica nos permite dar esos focos de atención a las cosas que queremos resaltar durante nuestro proceso investigativo. También podemos utilizarlo en otro sentido como para hablar del proceso de investigación. En un proyecto que tuvimos financiado por CONACYT en 2022 y 2023, tuvimos la oportunidad también de utilizar estos insumos para reportar nuestras actividades como investigadores, a la vez que también nos sirvió para generar insumos, elementos de nuestros reportes de investigación y que eso al final se transforma en otros insumos de difusión de nuestra propia investigación. En este caso tenemos próximamente un capítulo de libro que está compilando el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde participamos con los resultados parciales de esta investigación. Esta cámara particularmente en que nos sirvió, además de reportar nuestras actividades de investigación en campo, también los puntos de atención de
intensidad de la construcción del Tren Maya en los entornos frágiles como es el Parque Nacional Tulum y la zona de influencia, ver cómo se van saturando los espacios, cómo se va transformando el paisaje en torno a la construcción de este megaproyecto, ¿no? También el uso de la cámara 360 nos ayuda pues a documentar esos momentos como platicado. Este otro proyecto vinculado a la tesis doctoral nos permite documentar los momentos que son esporádicos, como el recolectar basura, que se visualiza en el mar, cómo se interactúa con los turistas. Entonces, esto nos ayuda a tomar esas fotografías de momento y poner la lupa, poner el foco sobre esos momentos en específico. O sea, analizar lo que se siente y no solo lo que se piensa es clave para descifrar cómo las emociones también funcionan como relatos silenciosos. Entonces, si sumamos la tecnología, nos permite profundizar un poco más en lo que se verbaliza de una emoción, lo que se refleja en el rostro. Para eso nos sirve o nos podemos apoyar de Noldus. Noldus es un programa informático, también de tecnología, que vamos a incorporar o que podemos incorporar para innovar en nuestras investigaciones. Más allá de lo que se verbaliza, ¿qué refleja el rostro de la persona cuando está dialogando con nosotros y estamos tratando de interpretar su representación social del sitio, ¿no? Entonces, Noldus nos da las herramientas, los insumos para analizar las expresiones faciales, físicas, corporales y también de contexto, ¿no? Sumado a lo que nos va verbalizando según esas categorías de análisis. Entonces, vamos reportando qué nos dice de forma conativa y también denotativa, pero a la vez vamos sumando el análisis de las emociones que refleja en torno a lo que va a expresar. También puedo trabajarlo con mapas de calor. Para eso el software Real-Eye nos ayuda mucho a hacer eso, donde podemos incorporar con este rastreamiento ocular que se hace a través de la mirada de los turistas, de los actores interesados, ¿no? Podemos ir rastreando cuál es su atención y cuáles son los momentos de atención, además de las emociones que se ven reflejadas allá. Entonces, en los mapas de calor, si sumamos todas las miradas de los actores, podemos reflejar dónde se está posicionando su mirada con mayor frecuencia, con mayor énfasis, en qué momentos se van dando estas miradas que llaman más su atención y que a posterior me lo verbaliza en un texto, en lo que va a reflejar su construcción, su representación social del sitio, ¿no? Entonces, el seguir el rastreo, la huella de la pupila, nos ayuda o nos permite generar estos mapas mentales que no se dicen, pero que sí se ven o se reflejan a través de la mirada. Entonces, particularmente Real-Eye tiene esa característica. Voy a darle clic a esto para que lo podamos visualizar. Tiene la característica de generarnos estos videos para que nosotros veamos cuáles son los momentos y ir viendo la ruta de la mirada de los enfoques de las personas, a la vez que nos va a reflejar en las líneas inferiores cuáles son las emociones principales que se van reflejando durante esas miradas. Como estaba platicando, o sea, vemos no solamente el recorrido visual que hace de este anuncio, de esta conducta que busca evaluar desde su mirada, puedo ver también sus emociones que refleja en esos momentos. En este caso particular, le estaba poniendo una imagen de un buzo que está tomando en sus manos una especie, pues que es muy frágil o delicada al contacto humano, y cuál era su reacción como buzo ante esas miradas, ¿no? Del otro lado, y hablo del otro lado porque dejamos en pausa la visión o el enfoque cualitativo y pasamos a la otra visión, la visión cuantitativa, la de los números, las que nos va a generar pues datos rigurosos para hacer estos análisis, ¿no? ¿Qué es la investigación cuantitativa? Este tiene un sentido, un énfasis más hacia los números y a las estadísticas para probar hipótesis y poder de alguna manera generalizar los resultados a partir de una muestra representativa. Su meta es medir los problemas y proyectar hallazgos a grupos un poco más grandes. Para eso principalmente se apoya de SPSS como herramienta estadística, pues muy usada, muy ya incluso considerada básica en el proceso de investigación. Es de alguna manera intuitiva, nos permite analizar los datos cuantitativos complejos, facilita al investigador esa gestión, esa interpretación tanto descriptiva o inferencial de esos datos numéricos y nos dan información con la que podamos interpretar esos hallazgos o esta realidad problemática. Los primeros puntos claves o la primera fase es la descriptiva.
Ahí lo que buscamos en ese análisis descriptivo es resumir, organizar los datos para entender cuáles son las características principales de los sujetos, de los actores que participaron en nuestras encuestas, en nuestros cuestionarios que les invitamos a contestar, ¿no? Entonces, no se ocupa de las causas ni de las relaciones entre variables, sino más bien la descripción básica de la información. ¿Cuáles pueden ser? Podemos apoyarnos de tendencia central, como la media, la mediana, la moda, para interpretar características de este tipo. O podemos irnos por las medidas de dispersión. Ahí nos sirve para medir el grado de dispersión de datos alrededor de esa tendencia central, incluyendo desviación estándar, varianzas, rangos. Si queremos profundizar más allá de esta información, podemos apoyarnos de análisis inferencial. Eso nos permite hacer esta inferencia de las poblaciones basándonos en una muestra representativa. Su objetivo es probar hipótesis, establecer conclusiones que pueden de alguna manera generalizarse en toda una población a partir de una muestra representativa. Ahí, ¿qué es lo que obtengo? Parámetros, pruebas de hipótesis, de acuerdo a cada una de sus técnicas que existen, y con esto generalizar lo que podría estar sucediendo en la población con las mismas características. ¿Y cuáles son las diferentes herramientas que podemos utilizar con este enfoque o con esta profundidad inferencial? ANOVA es el análisis de la varianza. Este nos puede servir para comparar medias de 3 o más grupos independientes. Si queremos de alguna manera saber si al menos una media es significativamente diferente a las demás, es decir, si el comportamiento de un grupo es diferente al otro o 3 o 4 grupos distintos. Si quisiera probar si hay una asociación o no de variables, la prueba chi cuadrada puede servir para eso. Es si yo quisiera saber si hay asociación o no entre el género y su preferencia turística o el nivel educativo o el lugar de visita. Lo que hace ahí es comparar o contrastar variables categóricas unas con otras para saber si hay una dependencia o independencia entre sí. Las pruebas TD-Student también sirven para tratar de analizar estos componentes de sus grupos. Sin embargo, aquí nada más se limita a dos grupos comparativos. Aquí me puede servir si quiero ver si hay diferencias significativas entre hombres y mujeres de la comunidad con relación a lo que piensan del turismo, ¿no? También me puede servir si quiero ver cuánto es el gasto antes o después de una campaña promocional, ¿sí? También tengo las regresiones lineales simples que nos ayudan a servir a determinar si hay una influencia predictiva entre uno u otro. El análisis discriminante me sirve para ver si un grupo discrimina las características de otros y pues bueno, ¿cómo se aplica estos resultados o estas técnicas? Si yo quisiera utilizar el ANOVA, es porque me interesa ver cómo responde la comunidad a ciertos factores o elementos. En esta investigación, en el marco de la tesis, digamos que mi pregunta fue, ¿cuál es la conducta del turista de naturaleza hacia el ambiente? Y si es la misma si reside en Norteamérica, en América del Sur, en Europa o en Asia. Entonces establezco mi ANOVA y determino si hay esta influencia o no, cuál es la zona que está generando más influencia o diferencia de opiniones, ¿no? Si yo quisiera contrastar mi pregunta, ¿la conducta del turista hacia el ambiente es diferente o es la misma si es hombre, mujer u otro, si prefiero no contestar? Bueno, puedo aplicar entonces una ANOVA para determinar si hay diferencias. En otro proyecto de investigación que en su momento se hizo en 2020, en colaboración con UACJ, con la Autónoma de Ciudad Juárez y con la Universidad de Mata Gross de Cuba, ahí también se utilizó el ANOVA para contrastar esas diferencias que había entre la percepción del turista conforme a lo que experienciaba en el sitio de acuerdo a sus emociones, ¿no? Entonces, esa técnica también, o ese insumo, esa herramienta nos puede servir para hacer esos comparativos. Otra técnica son las ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales a partir del software Smart PLS. Con este tipo de software desentrañamos estructuras latentes, conexiones profundas y patrones causales que revelan cómo se articula esta percepción o este conflicto medioambiental o social que existe en el entorno, ¿no? Si yo quisiera saber cómo influye la comunicación y el perfil de valores en la conducta, este podría ser una herramienta que nos pueda ayudar a determinar si hay o no influencia entre estas variables y cómo o cuál influye con más fuerza. Otra es el eViews, que también nos sirve como software para hacer regresiones lineales
Cuando el dato habla, la regresión lineal nos va a ayudar a escuchar esa lógica de esa perspectiva. En otro proyecto que en su momento era de interés saber el efecto multiplicador de turismo de cruceros, se buscó que determinar con este tipo de regresiones lineales, ver cuál era ese efecto multiplicador. Un efecto multiplicador es el impacto del gasto adicional que se introduce en una economía, ya sea mediante turistas extranjeros y gastos del gobierno. En ese momento, pues no había esa información, no era desconocida desde el punto de vista de cuáles eran los sectores beneficiados por esta actividad económica, la de cruceros. Entonces, se hizo esa recolección de información y se procesó mediante este software para determinar pues cómo influyen esos gastos. Se hace el proceso descriptivo, en qué gastan, en qué categorías gastan los turistas cuando llegan a un destino, cuál es su propensión marginal al gasto y cuál es su efecto multiplicador en relación a la alimentación, etcétera, ¿no? Se utilizaron otras variables además del gasto en los alimentos, también en paseos, en actividades recreativas, etcétera, ¿no? El sistema en sí nos permite ver desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa cómo se va dando este problema social, el que tengamos de interés, ¿no? Sin embargo, los ecosistemas de investigación están interconectados y con estos construimos rompecabezas mucho más complejos y matizados. De allí el enfoque mixto que nos ayuda a ver esas dos visiones, ¿no? La perspectiva, lo que recolectamos de información cuantitativa y también la cualitativa. Y cada una de esas técnicas podemos ver ya lo más complejo posible, una problemática, una realidad social, aún quedando fuera algunos aspectos que pues no es posible incorporar en una sola investigación. Si les interesa los trabajos el enfoque cualitativo, tengo una contribución en el número que acaba de salir de Citaxis, se llama Innovaciones Metodológicas basadas en tecnologías para la investigación en la comunicación y turismo en áreas con especies protegidas. Todo el número se dedica al enfoque de la investigación multimodal, entonces podría ser un camino para empaparse con estas técnicas y cómo lo podemos incorporar en nuestras investigaciones. Pues nada, agradezco mucho la invitación, la confianza en poder compartir estos minutos con esta audiencia, con este público. Yo soy egresada de este doctorado, muy orgullosamente tengo esas herramientas que he tenido la oportunidad de tenerlas en cercanía al estudiar este doctorado. Técnicas cualitativas que a veces no son parte de la formación de todos los investigadores, bueno, y a poder aproximarnos. También podemos aproximar a la perspectiva cuantitativa, que en algunas formaciones suele ser también la que da un poco más de dolor de cabeza. Entonces, agradezco la invitación del tiempo. Pueden ver mi productividad haciendo escaneo del QR que se encuentra en proyección. Si quieren mantener contacto, mi correo electrónico, con mucho gusto podemos mantener contacto. Agradezco el tiempo y dejo de compartir. Doctor Rogelio, gracias. Pues la verdad es que impresionante todo lo que nos has dicho, demasiada información sobre la estructura de una investigación rigurosa, de una investigación metódica. Te hemos escuchado entonces hablar del diseño de una investigación donde se aborden diferentes enfoques para abordar un problema y para grandes problemas, grandes diseños metodológicos, ¿no? Parafraseando tu frase. Bueno, antes de dar lugar a las preguntas de las personas que nos acompañan, recordarles que el doctorado en investigación de la comunicación es un doctorado de excelencia, de calidad, que está reconocido por el CONACYT, por lo que ahora es la Secretaría de Investigación, de Ciencia y Cultura de nuestro país, de nuestro gobierno, y aperturamos en el próximo mes de enero. Las personas que estén interesadas, pues se pueden acercar con un servidor para recibir información de becas, costos, programas, etcétera. Y bueno, pues ahora eh, cedo los espacios y los micrófonos a las personas que nos acompañan por si quieren plantearle algunas preguntas, algunas inquietudes a la
doctora María de Jesús. Yo tengo un par de preguntas, pero primero quisiera que las personas que nos escuchan, pues abrieran su micrófono y quieren abrir también su cámara o poner por escrito sus preguntas. Bueno, mientras se animan a levantar la mano, yo quería preguntarte, doctora, ¿cuáles son los principales desafíos que has encontrado al analizar la imagen de video respecto a estas personas que, vamos a decir, incautas, que no son actores ni políticos, sino son personas normales, ciudadanos, turistas, algunos, eh, que tienen una actividad, un propósito de estar en la vía pública, ya sea un destino turístico o una manifestación, como tú lo decías. ¿No te parece que en este caso, al analizar la imagen de video, juega un papel fundamental el enfoque teórico, las categorías del investigador, que quizás eh, no sean del todo un espejo de lo que está pasando? Es decir, puede haber una reelaboración de parte del investigador o darle otro sentido a la imagen y el video. Pero, ¿tú qué piensas de esta problemática que es de cómo hacer un análisis objetivo, científico, de un evento donde las personas, pues, tienen una intencionalidad difícil, bueno, claro, su acción lo revela, pero cómo captar o entender o describir la intención tan solo con la imagen, con el video. ¿No crees que haría falta también acompañar el video, la imagen, con una entrevista a profundidad de los mismos actores? O que los mismos actores pudieran ver el video y decir qué les causa verse en el video. No sé, son preguntas que siempre he tenido o que me surgen a partir de escucharte. Gracias, doctor. Sí, es una situación bastante compleja como investigadores, ¿no? Llegar con esa cartilla, con estas categorías que inicialmente construimos, pues a partir de lo que se ha revisado en literatura, las teorías, etcétera, vamos con Ujú, un guión muy claro al momento de hacer esta observación a conciencia como investigador, ya no como un actor más de este grupo que se pudiera estar manifestando, presentando. El uso de la tecnología nos ayuda a tener una visión de lo que sucede más objetiva para verlo a posterior, para verlo con otra lupa. Sin embargo, como bien menciona, también juega en papel la conciencia del sujeto, del actor, a través de lo que está reflejando en su actuar, que está plasmado en ese video. Entonces, sí es fundamental la mezcla de técnicas para poderlas complementar y comprender lo que actúa la persona, el sujeto, pero también lo que pueda compartirnos en esa verbalización, con esa entrevista, con esa aproximación, este diálogo entre el investigador con los actores, ¿no? Si tuviéramos el insumo construido del video de otro momento, también ujú, podríamos incorporarlo a la mirada de este actor que nos pueda, pues, ver su percepción del sujeto. También ujú, podríamos utilizar incluso la técnica de rastreo ocular para ver en los momentos del video cuáles son sus focos de sus puntos de enfoque, cuál es su interés, cuál es la emoción que refleja eso y nos lo pueda ujú, verbalizar en el diálogo. Entonces, creo que la suma de ujú, técnicas es fundamental en este ujú, proceso investigativo y también ujú, identificar categorías emergentes que puedan surgir ujú, en toda la investigación e ujú. incorporarlos en el momento que tenemos esos minutos con interacción con estas personas, ¿no? Y me parece fundamental esta
complementariedad de herramientas, de técnicas de investigación. Y otra pregunta que tengo es, ¿cómo contrastar el valor epistémico que nos ofrece un video con, y no solo como complementario, sino qué nos aporta la imagen, el video, la acción en movimiento, frente al lenguaje, frente a la enunciación, frente al discurso, que aquí hay dos cosas del discurso o del lenguaje. Una cosa sería la enunciación y segundo, pues el análisis del lenguaje, de las palabras, la semántica, la sintaxis, el análisis de las categorías, eh, y toda la teoría que podamos sacar de Saussure o eh, de los significantes. En fin, hay varios teóricos, Humberto Eco, que nos podrían ayudar a hacer un análisis del lenguaje, de las expresiones, pero también de la enunciación. Pero mi pregunta ahorita va más enfocado al video, ¿no? ¿Cuál sería el valor epistémico, la contribución epistémica que rebasa al lenguaje? Mm. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has pensado? Sí. Bueno, como insumo, como técnica es muy valiosa, como he platicado, como he comentado, podemos ver los comportamientos, el actuar del Ujú, sujeto, podemos complementarlo con las entrevistas. Todo esto nos da muchísima información, tiene un gran valor a partir del ujú, cual podemos hacer interpretaciones teóricas apoyándonos de la perspectiva de Foucault, de Saussure, para analizar en conjunto qué es lo que nos está dialogando, qué es lo que hay o yace detrás de este diálogo. ujú, Entonces, a partir de eso podemos también tener elementos para poder interpretar lo que dice de forma literal, pero lo más importante, qué dice detrás, debajo, ujú, detrás de este proceso de interacción comunicativa. Lo que se refleja en el video, pues, es un ujú, actuar que se da en ujú, función de una acción que inicia y concluye al momento, pero nos da más profundidad cuando podemos entrar en un diálogo interactivo con ujú, los actores. Entonces, creo que ahí también recae ese valor que podemos obtener del video por sí mismo, como una forma ujú, documental, pero también ujú, el valor que podemos extraer al generar ujú, nuevas teorías o interpretaciones de lo que está en este proceso ujú, comunicativo, que es la base de este tipo de doctorados, ujú, este tipo de carreras, ¿no? Que nos interesa ujú, el proceso comunicativo, qué nos dice detrás ujú, de esto que estamos observando de forma con una tecnología, ¿no? Creo ujú. que por ahí podría estar ese valor. Para ir, aquí hay una pregunta de Carlos Estrella. Dice, buenas tardes, felicito a la doctora María de Jesús y agradezco a la NAWAC por abrir estos espacios de discusión y reflexión. Planteo la pregunta, ¿cómo identificar desde el fundamento epistemológico y teórico si un estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto más allá de las técnicas empleadas? Sí, muchas gracias, agradezco la pregunta. Me parece, o desde mi punto de vista, primero es la problemática que tenemos al frente, que tenemos interés por estudiar o es necesario estudiar por un proyecto, por una solicitud de alguna instancia gubernamental para estudiarlo, ¿no? Primero es esta problemática, la necesidad de información que tenemos y a posterior es la elección del enfoque a utilizar. Preferentemente los mixtos pues han sido mucho más completos, pero en muchas ocasiones puede ser muy costoso. Entonces, dependiendo la necesidad, la pregunta de investigación, lo que se está planteando estudiar, es la elección de la técnica o el enfoque que se va a utilizar. Iniciamos con el enfoque y después con la elección de la técnica.
pudiéramos utilizar las dos desde lo mixto, ¿no? Sin embargo, pues lo va a meditar según la profundidad de la problemática, el tiempo del reporte de esta investigación, de este informe que se necesite realizar, esta elección que se va a hacer. Entonces, sí es importante elegir primero cuál es la problemática social, mirarlo desde qué perspectiva epistemológica se va a abordar esta realidad problemática, posteriormente el enfoque y finalmente la técnica que es más apropiada. Todas las técnicas tienen un valor para interpretar esta realidad, y todas son igual de importantes. Sin embargo, la elección va a ser determinada con la problemática social y el tipo de interacción de sujetos. Ujú, Hay situaciones en las que en ocasiones pues, no podemos acceder tan fácilmente con una técnica y tenemos que escoger otra en sustitución. ujú. Sí, me parece muy bien. Y te iba a plantear por último, em, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Cómo visualizas tu siguiente investigación? O si nos puedes platicar de lo que estás en este momento cocinando y trabajando. Bueno, en este momento estamos trabajando en la divulgación de los resultados de un proyecto reciente que terminamos hace 2 años, pero lo sacamos el año pasado apenas, sobre Tulum, un proyecto que nos financió CONACYT a solicitud del Estado, ¿no? Para poder estudiar esos impactos que tiene el Tren Maya en áreas Mm, protegidas. Estamos próximos a presentar un capítulo de libro en colaboración con integrantes de mi cuerpo académico en el Instituto ujú, Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, mm, mm, de Estudios Sociales, perdón, y tenemos también próximos a presentar un coloquio en el marco también de la construcción de este libro temático sobre el Tren Maya. Como proyectos de investigación, pues estamos trabajando también en el tema del Cuarto Muelle, que es un tema medioambiental sensible, delicado en el sureste mexicano, que ha provocado esta manifestación de las personas en torno a la exigencia de los espacios públicos, los desplazamientos que existen en torno al enfoque por la construcción de este Cuarto Muelle. Ha existido una gran demanda de soluciones, de respuestas a esas exigencias de la población. Entonces también por ahí se está cocinando un proyecto por ahí para analizar esas necesidades, estas problemáticas de diferentes enfoques. Y pues bueno, la divulgación que venga a posterior, ¿no? Pero por allá va estas líneas futuras, de analizarlo pues desde las perspectivas sociales, comunicacionales, por supuesto también. Ahí el enfoque que tenemos de comunicación es nuestro aporte a ese tipo de investigaciones en estas problemáticas sociales. Por allá va este camino, doctor. Pues muy interesante, estaremos atentos a esa divulgación de la investigación sobre el Tren Maya. Es un proyecto que a todos nos interesa saber cómo fue abordado y estudiado y el impacto que está teniendo en la naturaleza, en la cotidianeidad, en las personas, en la convivencia, en la interacción, ¿no? Será muy interesante recibir. Ojalá nos puedas compartir una vez que estén estos productos, que nos puedas compartir al SICA, al doctorado, para difundirlo. Bueno, pues agradezco enormemente el privilegio de tener a la doctora María de Jesús, que es una experta. Yo pensaba que solo era experta en cuantitativo, ahora también veo que es experta en cualitativo, por lo tanto es una persona conocedora a profundidad de las metodologías mixtas, ¿no? Y pues felicitarte, agradecerte tu tiempo, tu generosidad y si me permites, y si todos me permiten, antes de pasar a si hubiera alguna pregunta sobre el siguiente proceso de inscripción al doctorado. Recuerden que aperturamos el próximo enero 2026 una nueva generación del doctorado que ya lleva 11 generaciones eh, formando investigadores a nivel nacional y estará por formarse la 12ª generación. Muchos de ellos ya pertenecen al Sistema Nacional
de investigadores. Bueno, pues déjenme compartir, entonces, compartirte, doctora, tu constancia. La Facultad de Comunicación otorga la presente constancia a la doctora María de Jesús Moucanul por su conferencia magistral, por haber presentado ante un público especializado y de integrantes de la comunidad de académicos y estudiantes de posgrado el tema de comunicación para el turismo sustentable, Gentry Vive. Pregunta: ¿el paraíso o pesadilla? ¿Cómo investigarlo con herramientas avanzadas? El 7 de agosto de 2025, y firma un servidor, el doctor Rogelio del Prado Flores, coordinador académico del Doctorado de Investigación de la Comunicación y responsable del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, también editor de la revista Sintaxis de esta casa de estudios, la Facultad de Comunicación de nuestra Universidad Anáhuac, México. Pues